un Podemos más orientado a la iniciativa privada y a la posibilidad de un desarrollo del país, esto sí que nos convendría. Hay dos fórmulas de estar afiliado al Partido Popular, parece ser, militante, simpatizante, el que paga cuota, el que no la paga. Yo estuve como simpatizante, lo dije a quién voté. Es que, Ana, a veces los periodistas encuentran cosas y las publican que desmienten lo que algunos políticos decían en el pasado. ¿Y te refieres a esto de simpatizante sí, militante no? Efectivamente, esto es lo que le ha pasado a Albert Rivera. Te voy a enseñar un documento que hemos conseguido aquí en El Objetivo y que también publicaba esta semana El Confidencial, que es la hoja de afiliación a nuevas generaciones de Albert Rivera. Aquí lo tienes, hoja de afiliación, Albert Rivera, los 30 euros de cuota, la fecha y la firma. Ya, pero como queremos... Un partido progresista, partido constitucional y democrático, ¿qué es? Si algunos todavía están en el eje centro-izquierda, centro-centro-derecha, pues a mí me parece muy legítimo, pero es que yo creo que muchos españoles hoy, cuando miran al futuro, no están en rojos y azules. Es que claro, a lo mejor lo que te pasa es que eres un poco antigua y tú quieres siempre etiquetar a la gente, ¿es eso o no? Hombre, Ana, podríamos pensar que Ciudadanos y Albert Rivera representan ese centro puro que ellos intentan defender, o podríamos ser un poquito más mal pensados y pensar que esta estrategia de la indefinición sirve para pescar en todas las aguas. Pero no siempre ha sido así, no siempre han estado tan indefinidos. A ver, venga, cuéntame. Por un histórico, y te digo histórico porque ya no está en el partido, Jordi Cañas. Hombre, Jordi Cañas, que hablamos de él aquí con Albert Rivera en el programa, precisamente. Efectivamente, ese exparlamentario catalán, exparlamentario porque tuvo que dejar el escaño cuando se supo que presuntamente había defraudado más de 400.000 euros a Hacienda. Rápidamente Ciudadanos le encontró un huequito en el Parlamento Europeo de asesor, esas cosas que tiene la política. En su época era el número 2 de Ciudadanos y decía que su partido era de izquierdas. Desde luego somos un partido de izquierdas no nacionalista, que está en su perfecto derecho de señalar aquello que entienda... No, lo dirás tú, nosotros así no nos calificamos. Vosotros sí que os calificáis como un partido nacionalista catalán, nosotros no nos calificamos como un partido nacionalista español, pero sí como un partido de izquierdas. Partido de izquierdas, decía Jordi Cañas, y yo te digo, voy a hacer otra vez aquí de abogado defensor. Bueno, pero Jordi Cañas ya no es nadie, ya lo explicó aquí Albert Rivera, aunque tenía telita el asunto, ya no es nadie. Era el número 2, pero ahora ya no es nadie, Clara. Jordi Cañas no te parece nadie. Bueno, ahora ya no tiene un cargo, vale. Es asesorcillo, pero no, asesor. Albert Rivera es alguien dentro de Ciudadanos, ¿no? Sí, venga, Albert Rivera, sí. Bueno, pues en 2008, cuando todavía hablábamos de Ciudadanos, Albert Rivera decía que su partido era de centro-izquierda. ¿Y por qué no se define ya si es un partido Ciudadanos de izquierda o de derecha? Bueno, ya estamos definidos. Nuestros estatutos ya marca que somos un partido liberal progresista, socialdemócrata, donde ocupamos un espacio de centro-izquierda, y eso está definido ya, y lo decimos y lo digo aquí, porque el partido se ubica estratégicamente en ese espacio, ya que nuestra ideología es justa esa. Venga, centro-izquierda, él dice que salen sus estatutos. ¿Lo has mirado, lo has comprobado? En sus estatutos no salen. Es verdad que han cambiado a lo largo del tiempo, pero hay una cosa que nos ha sorprendido. Todavía sale en su página web. ¿Ah? ¿Sí? Sale dentro del ideario. En uno de los documentos hay que rebuscar un poquito, pero se encuentra. Pero bueno, él ahora dice que ni blancos ni azules, o sea, ni rojos ni azules. Bueno, lo vamos a dejar, se va moviendo en centro-izquierda. ¿Ha habido más movimiento hacia el centro? En ese viaje, ¿Ha sobrepasado? En ese viaje ideológico que ha dado Ciudadanos a lo largo de su historia, hay un punto en el que hace un doble giro de tirabuzón y de repente nos sorprende con un pacto para ir a las elecciones europeas. Un año después, Albert Rivera todavía decía que era centro-izquierda, pero pacta para esas elecciones europeas de 2009 con Libertas. ¿Y quién era Libertas? Recuérdanos. Pues Libertas... En las elecciones de 2009, ha pasado un tiempecito. 2009, europeas. Libertas era un partido ultracatólico, ultraderechista, euroescéptico. Pero claro, aquí nunca ponemos... no adjetivamos. No adjetivamos. Pero con Macron nos vimos ya hace bastantes meses. Personalmente hubo una reunión entre Albert Rivera, yo y Macron y su principal ayudante. Javier Nart, uno de los cargos de su partido, que en su despacho fue donde usted conoció al hoy, parece ser que candidato ganador de las elecciones en Francia. Cuéntenos cómo fue ese encuentro, porque Nart no ha querido entrar en demasiados detalles. Cuéntenos. Bueno, la verdad es que yo no conozco, yo me he intercambiado, es verdad, con el equipo de Macron y con el mismo a una correspondencia, digámoslo así, pues precisamente apoyando su campaña. Ellos también nos han pedido ayuda, nuestro equipo económico también ha colaborado en alguna cuestión con el MAX y con su partido. No me ha quedado claro entonces si se vieron o no, porque Nart lo ha contado y usted no sé si es que no lo recordaba o no me he enterado yo. ¿Usted se vio con Macron, sí o no? No, yo no me he visto con Macron. Nart, que dice que no públicamente. se vio. Yo he hablado con su equipo, nos hemos intercambiado también. Yo no sé lo que estáis contando del programa, yo estoy aquí siguiendo la noche electoral, pero
Bueno, pues Nart hace así con la cabeza. Esto es un expediente X, bueno, Javier Nart. No se han visto, sí se han visto. Bueno. No sé cómo interpretar este silencio. Bueno, Jordi Cañas es un diputado que ustedes tenían en Cataluña. Dejó su cargo cuando estaba siendo investigado por supuesto fraude a Hacienda, a todos, 400 y pico mil euros de investigación, y ahora es asesor de ustedes en el Parlamento Europeo. Sí, pero no es un caso de corrupción política. Bueno, no pagar Hacienda, no sé cómo lo llamamos. Bueno, y si a alguien le pasa eso, creo que hemos hecho lo que conviene. Apartarle de la vida pública, apartarle de un cargo público, apartarle y ponerle de de cargos. asesor en Bruselas. No, ponerle no, contratarle de asesor porque él contratarle de asesor en Bruselas. Claro, es que... El día 20 de septiembre se asedió a la Guardia Civil durante 18 horas, ¿no?, en la Consejería de Economía, destrozando coches de la Guardia Civil muy pacíficamente, llevándose incluso armas que había dentro muy pacíficamente, Joan. El día... Armas Girauta, en el auto que hemos leído nosotros, no habla de armas, habla de carteles. Hemos dicho importante, el propio auto de la Audiencia Nacional, tribunal al que hacía mención también, dice que las armas no se tocaron, y lo dice también la Guardia Civil. Quiero que quede claro por nuestra parte que eso es lo que dice el auto. Girauta defendía que sí, según... Primero, Jordi Cañas no está imputado por ningún delito de corrupción. Por fraude fiscal, eso es una corrupción a la hacienda pública, o sea, nos está robando todo. Está imputado por un anterior incluso a estar de cargo público. O sea, que es una persona que es una presa fiscal, ¿les parece que es un regenerador? La irrupción de Ciudadanos en el panorama nacional ofrece una alternativa más a los partidos clásicos. Sin embargo, en realidad no es un partido del todo nuevo. La formación cuenta con una historia de casi 10 años que nos es desconocida a la mayoría de los españoles. ¿Ofrece realmente Ciudadanos una alternativa de cambio? Ciudadanos es una de las... Bueno, yo creo que es la mejor alternativa. Según su página web, son de centroizquierda. Aunque le puede quitar terreno a la derecha, viene más de izquierda, si basta con leerse su programa. Carmen, hace muchos años, hace ya años que vivo yo, Albert Rivera, en Cataluña, te aseguro que de izquierda no tiene ni el aroma, ni el programa. Que un partido de centro-izquierda tenga un líder procedente del PP ya es raro. Albert Rivera, ¿ha sido usted simpatizante del Partido Popular en Cataluña? Sí, lo dije en su día, que había votado al Partido Popular, pero también he dicho, y es cierto, que nunca he pagado una cuota, nunca he tenido militancia activa. Hoja de afiliación a las nuevas generaciones del Partido Popular. Albert Rivera Díaz. Cuota 30 euros. Firmado 10 de septiembre de 2002. Si además uno de sus principales impulsores es el conocido columnista de El Mundo, Arcadia Espada, es raro de cojones. ¿Por qué no me aplauden nunca? Es una cosa sorprendente. Te aplaudimos nunca me aplauden a si mí. quieres, Esto es una cosa tremenda. Pero quizá más inquietante aún sean ciertas cercanías con ciertos grupos. En el año 2012, Ciutadans y el PP crean una plataforma llamada De España y Catalanes para manifestarse con motivo del Día de la Hispanidad. Esta plataforma integra partidos de ultraderecha como Plataforma per Catalunya, Falange de las Jons o los nazis de Tramuntana. Desde entonces es habitual ver a Albert Rivera manifestarse con colectivos nazis. O haciendo manitas con Alicia Sánchez Camacho para más INRI, cuando se iba a votar una moción para condenar el franquismo y el nazismo. Todos los partidos votaron a favor de la condena, salvo Ciutadans y el PP, que salieron por patas. En el año 2009, Ciudadanos se presenta a las elecciones europeas en coalición con la formación europea ultraderechista Libertas. Han cometido algunos errores, como aquel de no estas europeas, de las anteriores, yéndose con Libertas. Yo creo que también él ha aprendido y está curtido. De los errores se aprende, ¿no? ¿De verdad se aprende de los errores? En marzo de 2014, la delegación de Ciudadanos en Alcalá de Henares mantiene una reunión con otro conocido partido de la extrema derecha, España 2000. Según la nota de prensa publicada por Ciudadanos, el motivo de la reunión era buscar nexos de unión entre ambos partidos. En Viladecans no hubo una coalición, sino una absorción cuando todos los militantes de Ciutadans se pasan en bloque a Plataforma per Catalunya. En Getafe pasa algo parecido, pero al revés, cuando la delegación se llena de miembros de Falange y de España 2000, llegando incluso a controlar la cúpula. Eso sí, hay que disimular. El entonces diputado de Ciutadans, José Domingo, y uno de los dirigentes del SCC piden a un colectivo nazi que se sumen a una movilización de manera discreta. Ya sabéis que la presa no quiere esto. Mire, no es ninguna tapadera. Digo, no entréis en escuadra, efectivamente. Pero más allá de con quién se juntan, deberíamos preguntarnos si su ideología es realmente progresista. Por ejemplo, ¿qué piensan del aborto? A mí me parece que una ley de plazos nítida
clara, que diga lo que está permitido con criterios técnicos y médicos y que diga lo que es delito, es mucho mejor que cajones de sastre e hipocresía. Sin embargo, en el Parlamento, Ciutadans no apoyó la moción del PSC que pedía a la Generalitat instar al Gobierno central a que no aprobara la reforma de ley del aborto promovida por Gallardón. Una ley que cambiaba plazos por supuestos. Una ley de plazos es mucho mejor que cajones de sastre e hipocresía. Seguro porque no dicen mentiras, hablan claro. ¿Y sobre los matrimonios homosexuales? Llamar matrimonio a una unión homosexual genera tensiones innecesarias y evitables. Vale, a lo mejor sí son un pelín de derechas. Al menos defienden lo público. Creo en la igualdad de oportunidades, creo que todo el mundo tiene que tener acceso a una sanidad pública, a una educación pública, a unos servicios sociales. O quizá no. Y yo lo que quiero es que haya un gestor público que vele por ese interés general. O sea, al final uno puede externalizar un servicio concreto o particular. Externalizar. Curioso que defendiendo la sanidad pública voten a favor de una medida que tiene como fin potenciar la contratación de los seguros privados. Una medida que además de Ciutadans solo fue respaldada por el PP y CiU. En marzo de ese mismo año, varios partidos políticos con y sin representación parlamentaria firman un compromiso para derogar la reforma sanitaria del Partido Popular. Una reforma que, además de quitar la tarjeta sanitaria a inmigrantes irregulares, incluía también el recorte de más de 7.000 millones de euros, el copago sanitario o la eliminación de la cobertura pública de ciertos fármacos. Todos los partidos firmaron este acuerdo excepto PP y Ciudadanos. Ciudadanos ahora mismo es el único partido, junto al Partido Popular, que no suscribió la declaración de hace unas semanas que pedía la sanidad universal. Incluso UPyD lo firmó. Sin embargo, una semana después de esta firma, el PP devuelve la cobertura sanitaria total a los inmigrantes. Marcha atrás del gobierno. Los inmigrantes recuperan la asistencia sanitaria. Después de casi 4 años, la medida no había supuesto ningún ahorro significativo a las arcas del Estado. Según Médicos del Mundo, que como decimos organizó la firma de este pacto por la sanidad, aquella reforma de 2012, además de una injusticia, supuso una paradoja. En la práctica, muchas personas excluidas del sistema terminan por utilizar la asistencia sanitaria únicamente cuando su salud está seriamente comprometida, lo que además eleva los costes de los tratamientos. Pero si fuera poco, en su programa añaden la posibilidad de otro copago sanitario. El exportavoz de Ciutadans en el Parlamento, Jordi Cañas, fue imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por haber defraudado 429.000 euros a Hacienda. ¿Cree que es un tema personal no pagar Hacienda para alguien, insisto, que está en el ámbito de lo político? Además, con el cabeza de lista, Javier Nart, que además de aparecer en el sumario del caso Palau, ocultó una cuenta en Suiza durante años. A pesar de que Javier se empeñe en intentar meterme caña con los seres, si quieres hablamos de tus cuentas en Suiza. No, pero la lista de imputados o implicados en casos de corrupción es bastante más grande. Sabemos que tienen aproximadamente unos 400 concejales que vienen de otras formaciones que han cambiado de nombre de partido sin haberse presentado por ese partido. Es decir, son transfugas según la definición del pacto antitransfugismo. Ciudadanos había nombrado ante la Junta Electoral como su representante en Asturias a la secretaria personal de Nacho Cendres. Y esto me parece muy grave y esto es incitación al transfugismo político. Rivera puede hacerlo. A fin de cuentas, su partido es de los pocos que no ha firmado el pacto de transfugismo. Pero ¿por qué estos datos no salen en las portadas de la prensa escrita ni ocupan grandes espacios en las tertulias de televisión? Seguramente los bancos y multinacionales que financian estos medios no ven en la irrupción de Ciudadanos una amenaza para sus privilegios y para su hegemonía, sino un seguro. A ver si entre todos podemos hacer una especie de Podemos de derechas, porque coño, el Podemos que tenemos nos asusta un poco, pero un Podemos más orientado a la iniciativa privada y a la posibilidad de un desarrollo del país, esto sí que nos conviene. A dos miembros de multinacionales como Iberdrola, Telefónica o Repsol, y también distinguidos banqueros de entidades como el Banco Santander o Caja Madrid. Ciudadanos propone algo que la COE ha estado pidiendo de manera reiterada durante años: el contrato único. Creo que no hace falta ser un genio para saber que si la COE pide esto, no va a ser precisamente muy bueno para los empleados. Trabajando más y desgraciadamente ganando menos. Bueno, el IVA, que es un impuesto que afecta más a los que menos recursos tienen, ese sí que lo subiría. Está privatizando casi todas las cosas. El agua potable es de los ciudadanos. La privatizó usted, señor Marín. Usted levantó el pleno para privatizar la piscina. Usted levantó la mano en el pleno para privatizar el tanatorio. También se ha manifestado a favor del tratado ultrasecreto conocido como TTIP, que promete generar ingentes beneficios a las grandes empresas. No existan más vínculos directos entre Ciudadanos y el IBEX.
Pero es imposible de saber, dado que según Transparencia Internacional, durante 8 años el partido ha sido uno de los más opacos de España. Más aún que el Partido Popular. Por no mencionar sus constantes encontronazos con el Tribunal de Cuentas. Ciudadanos ocultó de forma reiterada información a los tribunales de cuentas. En 2008, el máximo órgano fiscalizador del Estado acusó al partido de falta de colaboración y de menoscabar la transparencia por presentar las cuentas fuera de tiempo y forma. En 2010, su contabilidad escapó de todo control porque solo la facilitó una vez realizado el informe y nunca fue fiscalizada. Ciudadanos dice que no la presentó antes por desconocimiento. En 2012 y 2013, el partido de Albert Rivera no ofreció a la sindicatura la información requerida sobre donaciones y créditos. Sin lugar a dudas, Ciudadanos parece una gran opción para las altas élites. Una opción que haga que todo cambie para que todo pueda seguir igual. Barcelona 2006, se funda Ciudadanos, un nuevo partido catalán. Fundado por figuras mediáticas catalanas como Boadella o Arcadia Espada. Un partido que según sus estatutos se llama de centro-izquierda, pero que durante su historia en Cataluña ha demostrado ser todo lo contrario. Su historial en el Parlamento catalán está lleno de votaciones junto al PP. 9 años más tarde, a raíz de la refundación a un partido nacional y sobre todo de mucho apoyo mediático... La política en España la está haciendo un pequeño partido llamado Ciudadanos, con el programa que un gran partido, el PP, ha olvidado. Un partido que hasta ahora tenía su única representación en Cataluña ha experimentado una expansión sospechosamente rápida en todo el territorio español, convirtiéndolo en un partido nacional en tiempo récord. ¿Cómo se ha dado esta transformación? Pues parece que absorbiendo a todo partido pequeño con algo de poder. Que tuvieran casos de corrupción poco importaba. Sabemos que tienen aproximadamente unos 400 concejales que vienen de otras formaciones que han cambiado de nombre de partido sin haberse presentado por ese partido. Es decir, son transfugas según la definición del pacto antitransfugismo. Pero según Ciudadanos, son un partido nuevo conformado por personas provenientes de la sociedad civil. Aguirre, pues bueno, todo el mundo sabe que es un animal político. Lleva mucho tiempo en la política. Muchos de ellos. Y yo creo que, bueno, es verdad que acumulas una experiencia, pero acabas perdiendo otra, que es la experiencia del ciudadano. En mi caso, yo creo que es natural en nosotros, en los miembros de mi partido, venimos directamente de la sociedad civil. Entonces esa perspectiva ciudadana la tenemos fresca, es real, participamos de la sociedad directamente. Cuando llevas 20 o 30 años en un despacho, hay muchas cosas que acabas perdiendo de vista. Pues parece que a Begoña le hace falta algo de vista. Viajemos a Valencia para saber qué ocurre ahí. En la Comunidad Valenciana, el nacimiento de Ciudadanos ha estado marcado por la figura de Zaplana, donde aparentemente ha conformado varias listas. Uno de sus recomendados, Fernando Mut, de los primeros imputados en Ciudadanos. Grandes recomendaciones de Zaplana. Siempre a las empresas en las que prestan sus servicios, los resultados son altamente positivos. No es tan positivo que la friolera del 70% de afiliados de Ciudadanos provenga del PP. Mucho más en la comunidad más castigada por los casos de corrupción popular. Por lo visto, la mano de Zaplana no es la única mano popular que ha tocado a Ciudadanos. No es de extrañar entonces que la candidata a la Comunidad Valenciana haya sido concejal gobernando con el PP en Altea. O que el número 2 haya sido exmilitante del PP durante muchos años, aparte de ser el antiguo coordinador general de UPyD en Valencia. El número 1 para Alicante tampoco se queda atrás, exconcejal del PP en Elche y exdirector de la Agencia de Energía con Zaplana. Pero no acaba aquí. La lista de excargos del PP y UPyD en la Comunidad Valenciana es interminable. Políticos que han ejercido en 5 partidos durante 30 años. Tránsfugas del PP a Ciudadanos. Afiliados en activo del PP infiltrados en Ciudadanos. La Comunidad de Valencia es todo un poema. En Barcelona parece que no es muy diferente. Hola, soc la Carina Mejías, diputada del Partit Popular. Carina Mejías llevaba 21 años en el PP cuando se pasó a Ciudadanos. Todo un ejemplo de regeneración política. Famosa por sus postulados ultraconservadores antiabortistas. Celebrando la victoria de Mariano Rajoy en las últimas generales. En Hospitalet,
Miguel García es el candidat a l'alcaldia de Ciutadans. Presidente del Hospitalet Club de Fútbol, dejando una deuda en el club de 700.000 euros. Contertulio muy polémico de Punto Pelota. Todo. No solamente Rosell y su cámara. Claro, Miguel, pero vamos a ver. Y ya está bien. Pero vamos a ver. Y ya está bien. Pero ya está bien. Que menospreciar al resto. Pero vamos, de los catalanes. Un régimen totalitario. No, si estoy calmado, pero ¿qué te crees? Nada, ya estoy está. muy calmado. Simplemente... Donde parece que todo ha transcurrido con calma en la implantación de Ciudadanos es en Madrid, a tenor de lo que publican los medios. Pero... ¡sorpresa! Desde la primera acta de fundación ya hay irregularidades. Acta en la que no aparece ningún dato que valide que el proceso fue limpio, transparente y democrático. Multitud de afiliados han denunciado la falta de democracia interna a la hora de elaborar las listas. Unas listas que, como en toda España, también en Madrid, están copadas de ex del PP e UPyD. System downloaded. Solo en las listas de la Comunidad de Madrid, 7 de los primeros 17 cargos son excargos de otros partidos. En Madrid, el candidato a la presidencia de la Comunidad es un confeso fan de Aznar y Mario Conde, el director de sección de Unión Fenosa, defensor acérrimo del TTIP. Yo creo que es una oportunidad histórica para España y para Europa poder firmar un tratado con Estados Unidos, por tanto confiar en que un acuerdo de libre comercio nos va a beneficiar a todos. Es que yo confío muy poco en los lobbies. El que parece que sí se fía de los lobbies es Ignacio. No solo eso, sino que trabaja para ellos. El lobby A existe, B no es malo per se, C es menos malo cuanto más transparente es y D en otros países funciona. La lista de tweets muy cercanos a las tesis más ultraconservadoras por parte de Ignacio Aguados son infinitos. Aznar, fuiste un gran presidente, pero estás siendo un nefasto expresidente. Becas sí, pero para quienes se las merecen. El 63% de los desempleados españoles no aceptaría un sueldo inferior a 1.000 euros. Con un subsidio medio por desempleo de 840 euros no compensa. ¿Por qué no empezamos a hacer cosas útiles y dejamos de perder el tiempo firmando manifiestos y yendo a manifestaciones? Mario Conde, enhorabuena por el éxito del Congreso y mucha suerte a partir de ahora. España necesita alternativas. La televisión pública ya no es un servicio público esencial para los ciudadanos. ¿Para cuándo su privatización? En Madrid ahorraríamos 96 millones al año. Si os interesa la figura de Mario Conde, os recomiendo que veáis este documental. Merece la pena. ¿Por qué un empresario que no quiere contar con un trabajador tiene que indemnizarle con 45 días por año y un trabajador se puede ir cuando quiera? Número 1 al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís. Abogada de Legalitas, fichada por Rivera al coincidir en Intereconomía. La número 3 por Madrid, famosa por ser expulsada del PSOE por presunta infiltración masiva de 150 afiliados provenientes del PP. Afiliados que intentaron boicotear la Asamblea Socialista de Valdemoro. Curiosamente, estos afiliados relacionados al condenado en el caso Púnica, Francisco Granados. Viendo estos antecedentes, es normal que se quede en blanco para tratar de defender el caso de recolocación como asesor de Ciudadanos de Jordi Cañas, el imputado por fraude fiscal de Ciudadanos. Primero, Jordi Cañas no está imputado por ningún delito de corrupción. Por fraude fiscal, eso es una corrupción a la hacienda pública, o sea, nos está robando. Está imputado por un anterior incluso a estar de cargo público. O sea, una persona que es un aumento fiscal, ¿les parece que es un remunerador de la constancia? Os va a asesorar cómo robar, lo va a hacer muy bien, eso es cierto. Sí. ¿Va a asesorar para robar? De maravilla. De maravilla parece que asesora la propia Eva Borox, responsable territorial de Madrid en agrupaciones como la de Fuenlabrada, donde todos los principales cabezas de lista son mayoritariamente del PP. Para rizar el rizo, familia. Todo queda en casa. O en Móstoles, donde directamente un militante del PP fundó la agrupación. Militante famoso por sus declaraciones homófobas. El resto de España no es muy diferente. En Murcia, PP y Ciudadanos son prácticamente el mismo partido. En Galicia, otro tanto. En Navarra y Andalucía, igual. Raúl Fernández, responsable de agrupaciones locales de Ciudadanos en Andalucía, pasando de primarias, creando listas a dedo y, claro está, el nuevo cabeza de lista ex del PP. Nosotros estamos divididos y ahora vamos a presentar una lista independiente. Se ha acabado.
Mismo voy a elegir yo a las personas que yo quiero. Voy a decir, tú eres la coordinadora. Te digo, mira, ya estoy elegido, este grupo estáis establecidos ya. En los estatutos que yo he leído que las agrupaciones deben ser votadas. Es otra cosa. Entonces, ¿se va a hacer a dedo en la siguiente? Es que a lo mejor se presenta una lista que no es colocada, una lista independiente. Es la que tú decidas. Entonces los estatutos ¿para qué están? Si nos ponemos en mal plan, ya veremos lo que se hace. Punto. Que tú quieres ahora mismo decir que si no sé qué, que si no sé cuánto. No, estoy preguntando, Raúl, estoy preguntando. Y yo te lo estoy explicando. Estoy preguntando que si se va a partir de cero, vamos a hacerlo bien desde el principio. No sea a partir de cero. Que sea gente afiliada a la que pertenezca a la agrupación. No sea a partir de cero, es que no se va a pasar. No a partir de nada, que te somos él va a decir tú y tú. Si a él no le parece bien que tenga organización. Es que empezaré con las personas que yo considero oportunas. Curiosos son los casos de cabeza de lista relacionados con la extrema derecha en todo el territorio nacional. Ciudadanos monta una gestora en Getafe al tener seguidores de Falange. Al parecer, este no es el único caso de existencia de militantes de Falange en el partido. Que no todo sea rojo o azul, ¿no? Pues parece que en muchos sitios directamente son camisas azules. El sueño de una España sin bandos, sin venganza. Pero el esperpento no acaba aquí. Contrariamente a lo que uno pueda pensar viendo las calles de España, donde parece que Rivera se presenta a cada comunidad y ayuntamiento, se presentan otros candidatos con casos bastante peculiares, como el famoso candidato de Ciudad Real que no recordaba ni quién era él mismo. Decidimos dar ese paso al frente, ese paso que nos va a trasladar a un nuevo lugar de sistema. Una de las propuestas va a ser la realización de de la Casa de la Cultura, realizar ¿cómo era? Un centro de alto rendimiento. Un centro de alto rendimiento, que no cojamos y en un sitio donde haya muchos bares se ponga otro bar más. No sabemos muy bien con quién vamos a pactar o no, o si vamos a ser llave de gobierno. No, vamos a ver, es que nosotros no tenemos enemigos. Nuestro enemigo es la corrupción, es el trabajo. Nuestro enemigo es la corrupción, es el trabajo. El excandidato de León tampoco se queda atrás, proponiendo que los trabajadores pagasen a las empresas 45 días por cada año trabajado al ser despedidos. O sea, ¿por qué una empresa, después de haber dado trabajo durante 10 años a esa persona, por qué además tiene que pagar? Cuando un empleado se va de una empresa, ¿por qué no le paga a la empresa 45 días por año por haber estado ahí 10 años? ¿Por qué no es recíproco? Pregunto, ¿no? ¿Por qué? Le hicieron dimitir por la repercusión de estas declaraciones en redes sociales, pero parece que no es el único en Ciudadanos que piensa así. Viendo el percal montado en toda España, en Ciudadanos no es de extrañar que el candidato de Castilla-La Mancha se tire a la bebida para olvidar. O que candidatos, al leerse el programa, decidan abandonar el partido. Y atención a lo que pasó en Mataró. La número 8, Nuria Sánchez, dimitió tras leer el programa electoral. Dice que pensaba que Ciudadanos era un partido de izquierda moderada, pero que en realidad es un partido totalmente contrario a sus ideas. O que directamente se esfumen. No es de extrañar que a muchos afiliados no les guste la forma como se han conformado las listas. A los que parece que sí les gusta Ciudadanos es a otros. Ciudadanos y una fuerza política muy respetable. Yo a Albert Rivera le tengo una enorme admiración. ¿Rivera? Sí, le conozco y además es amigo. Tengo muy buena relación personal con él desde hace muchos años. ¿Qué opinas de él como político? Como político, a ver, como persona mi opinión es inmejorable y además yo no soy objetiva porque es amigo y le tengo aprecio y cariño. Yo creo que es un gran político y a veces digo, la pena es que no esté en el Partido Popular. Todo el respeto por la formación de Albert Rivera, comparto con ellos casi todas las cuestiones esenciales, por no decir todas. Y Ciudadanos se deja querer. Te quiero mucho, cantar hasta quedar afónicos, viviendo juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día. Juntos, amor para dos, amor en buena compañía.
Normal que comparta casi todo, viendo que... Diario El País compara vuestras propuestas con las de FAES y están calcadas, dice El País, hasta el punto de que coinciden en el IRPF, coinciden en el impuesto de sociedades, coinciden en los tramos del IVA, coinciden en el patrimonio y coinciden en el impuesto de sucesiones, porque el autor de las dos propuestas, FAES y Ciudadanos, es el mismo señor. Algo que no tendría que sorprendernos cuando el gurú económico es habitual de FAES. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Un placer estar en Ciudadanos para muchos. Una pregunta, ¿cuántos afiliados tiene Ciudadanos y cuántos candidatos concurren a estas elecciones municipales y autonómicas? 22.000 afiliados y 100.000 simpatizantes. Vale, 20.000 candidatos para 22.000 afiliados, que dices, bueno, esto es un negocio asegurado, es decir, ustedes son una empresa de contratación, es afiliarse a Ciudadanos y casi tener garantías de que uno va a encontrar su lugar en la política. Somos nuevos, pero no somos novatos. Novatos está claro que no. Nuevos ya hemos visto que tampoco. Con todos los respetos a los demás políticos que lleven 30 o 35 años al frente. El número 1 de Andalucía ha pasado por PP, partido andalucista, CIS pactando con el PSOE durante 8 años y ahora Ciudadanos. Y que hoy se vistan como aladid de la regeneración democrática. El 79% de los miembros de la dirección de Ciudadanos nacieron antes del 78. Yo creo que la regeneración democrática y política de este país pasa por gente que haya nacido en democracia. La número 1 de Extremadura, otro caso a destacar. Más de 25 años en 4 partidos diferentes. Por gente que no tenga mochilas. 10 años de concejal de Alcoy con el PP. 13 años viviendo de la política. Por gente que no tenga dinero en Suiza. Si quieres hablamos de tus cuentas en Suiza. Que es difícil pensar, cuando uno ve a algunos alcaldes y a algunas alcaldesas y a algunos presidentes de comunidad y llevan ahí 20, 30 y algunos 35 años... 8 años de alcalde de Alcoy con el PP, 16 años viviendo de la política. Candidato a alcalde de Alcoy por Ciudadanos. Es difícil pensar que se pueda regenerar la vida pública sin que haya gente que sepa en un momento de su vida decir me aparto y que venga gente nueva. Juan Jurado Rodríguez, más de 25 años viviendo de la política. Que venga gente preparada y sobre todo que venga gente limpia. Ciudadanos mantendrá en las listas de Valencia a un candidato imputado. El candidato de Ciudadanos en Almería está imputado por delito societario. Antonio Sánchez, alcalde de Serranillos del Valle y detenido en la operación Púnica. Fue el número 22 en la lista de Ciudadanos al Parlamento Europeo. ¿Tiene Albert Rivera algo que decir? Ciudadanos se topa con su primera crisis al descubrir un imputado en sus listas. Pues parece que sí, lo han vuelto a hacer. Los mismos de siempre nos la han vuelto a colar. Y parecía imposible. Imposible. Es solo una opinión. Aunque parezca mentira, Albert Rivera no nació político. Ciudadanos, ciudadanas... Antes de entrar en Ciudadanos, trabajó en la Caixa estando actualmente de excedencia. Fue letrado en la asesoría jurídica de los servicios centrales de la Caixa de 2002 a 2006. Trabajaba en el departamento dedicado a defender al banco, con lo que eso implica en los años de la emisión de preferentes. Yo he estado en una oficina, en una entidad financiera, en la asesoría jurídica, y de la principal afectada en ese caso. Albert Rivera lleva 9 años cobrando salario público como parlamentario en Cataluña, pero parece que no le basta el sueldo de parlamentario. ¿Cuánto crees tú que debería ganar un presidente del gobierno? O el presidente de la República Francesa, no sé, 250, 300.000 euros. ¿Tiene sentido que un alcalde se suba al sueldo, un alcalde de una ciudad de 50.000 habitantes y cobre más que Rajoy? No tiene sentido ninguno. ¿Tiene sentido que la última nómina de Albert Rivera nos diga que él también ha cobrado más que el presidente del gobierno? Pero fuera de sus contradicciones personales, veamos qué nos depara el programa de Ciudadanos. Vamos primero al contrato único. El contrato único. Consecuencia, las indemnizaciones por despido bajarían. La agenda que hay detrás del contrato único es una bajada de las indemnizaciones y un mayor plazo para llegar a la indemnización máxima. Lo que está claro es que a muy corto plazo, para los periodos iniciales de un contrato, la indemnización por despido va a bajar. Dígame en qué beneficia el contrato único al camarero que trabaja 3 meses en Baleares o en Andalucía, en verano. Pues a lo mejor al camarero que trabaja 3 meses no. ¿Qué proponemos nosotros? Que no haya una barrera entre contrato temporal y contrato basura, vaya, y contrato fijo, sino que todo el mundo cuando sale tenga un contrato de igualdad de oportunidades. Es decir, cuando te contrata una empresa, desde el primer día tienes un contrato indefinido y a partir de ahí obligamos a las empresas, en definitiva, a no echar a la gente ni a utilizar los contratos cleaners, los contratos basura.
Más bien todo lo contrario. Se oficializa el contrato basura como el contrato único. Con el contrato único se tardan 9 años en cobrar la indemnización que se tarda en cobrar 2 ahora. A la empresa los 2 primeros años les sale gratis despedir a los empleados gracias a la desgravación fiscal que acompaña a la medida. Rivera, pero es malo sobre todo para el trabajador. ¿Pero por qué cada vez que se habla de crear instrumentos para crear empleo hablamos del despido como si despedir fuera un problema en España? Pues se ha despedido millones de personas en 8 años, con esta ley, con la anterior, si se despide alegremente. En España los contratos deben ser indefinidos por ley. Los temporales son excepciones que gracias al fraude se han convertido en la regla. Las empresas hacen contratos temporales para todo trabajo, sea o no sea temporal, aunque eso es ilegal. Y esos contratos temporales los rescinden cuando quieren, aunque no existan razones para ello, lo cual también es ilegal. En vez de solucionar el problema atacando ese fraude, el contrato único incrementaría de facto la dualidad al convertir en legal y hacer más fácil y más barato tratar a todos los contratos como ahora se hace ilegalmente con los temporales. Es decir, contrate usted como quiera porque ya no existe distinción según las características del trabajo entre temporal y no temporal y despida barato y cuando le apetece. Lo más correcto entonces sería llamarlo despido único y no contrato único. Nosotros proponemos copiar alguna cosa parecida a lo que están haciendo en Dinamarca con un contrato que se llama flexiseguridad. El modelo de flexiseguridad danés tiene 3 patas: flexibilidad laboral, alta protección al desempleo y políticas activas de formación. ¿Adivinamos en qué único punto intenta tomarse en serio lo de copiar el modelo danés? Exacto, en el punto que solo beneficia a la empresa. Y aquí en Dinamarca los empresarios y los trabajadores se toman en serio lo de la formación. Sí. Sí, las empresas utilizan mucho dinero en formar a sus empleados. Y es dinero de las empresas. Sí. Es las empresas las que pagan todos los cursos. Yo, como te puedes imaginar, sí que estoy alucinando un poco, porque claro, te pagan el curso, lo paga la empresa, no te exigen que te quedes, no sé, todo parece maravilloso. Hombre, no, que el despido es muy fácil. Es lo que le llaman el concepto de flexiseguridad, que tienes flexibilidad del empresario para despedir, pero tienes la seguridad de que no te vas a quedar sin nada. Por lo que cuentas, todo este sistema de protección al trabajador cuando se queda en el paro, todo esto tiene que salir muy caro al Estado. Sí, al Estado le sale muy caro. Sí. ¿Y cómo se sufraga todo esto? Con impuestos. Yo pago entre el 50 y el 60% de mi sueldo en impuestos. O sea, más de la mitad de tu sueldo se lo queda el Estado. Sí. ¿Pero porque ganas mucho o es lo habitual? No, porque yo creo que lo más bajo está por el 40-45%. Pero también es porque los servicios, lo que te da de contraprestación el Estado, te compensa. Por lo que podemos ver, el modelo danés y el de Ciudadanos distan muchísimo de parecerse ni remotamente. Ciudadanos no planea subir el salario mínimo. El salario mínimo medio danés cuadruplica el español. La protección al desempleo danesa no tiene nada que ver con el sistema español. Y la inversión en formación activa está a años luz de lo que plantea Ciudadanos. Pues va a ser que el modelo de Ciudadanos es más Bangladesh que Dinamarca. Las diferencias entre Dinamarca y el programa de Ciudadanos no acaban aquí. El modelo de bienestar social danés es estructural. Hay una gran intervención pública en la economía danesa. Los impuestos más altos del mundo, sobre todo a las rentas altas y del capital. Un modelo de cogestión con fuerte representación sindical. Gran cantidad de subvenciones sociales a estudiantes y familias. Sanidad totalmente gratuita. 40 años de gobierno socialdemócrata. En cierta forma me enorgullece vivir en un sistema donde todo el mundo se siente seguro. Donde sabes que estás soportando el peso del más pobre y del más débil de la sociedad. Para mí eso no es comunismo. Ya sé que muchos estadounidenses lo llamarían así, pero para mí es simplemente lógica. Es lo que ha hecho siempre el comunismo toda la vida. Es decir, todo es público, todo va al Estado Cuba. Pero la riqueza primero hay que generarla y luego redistribuirla. Si no tenemos riqueza, no hay gasto social. ¿De verdad no hay riqueza en España? España es la 4ª potencia más rica de la Unión Europea. El Producto Interior Bruto ha crecido en el último año en un 3,4%, mientras los españoles en pobreza alcanzan ya el 30%. Hay más millonarios que nunca en España. Las empresas del IBEX disparan un 36% sus beneficios. Puede parecer que riqueza sí que hay. El problema es que no se reparte lo bien que se hace, por ejemplo, en los países nórdicos.
Me voy a centrar primero en el IVA. Ustedes proponen que haya solo dos tipos, 18 y 7, es decir, lo que estaba en el 21 pasaría a 18, sería una bajada, pero lo que está en el 4 pasaría al 7. ¿Eso va a ser así en el programa? Sí, va a ser 7 y 18, es decir, finalmente vamos a ir a un modelo como el de Alemania. Alemania, donde la mayoría de productos tributan en el tipo más alto. Primeramente subirían del 4 al 7%, alimentos básicos, libros, medicamentos, vivienda en protección, del 10 al 18%, el resto de alimentos, agua, transporte, reparaciones, compra de vivienda nueva, y del 21 al 18% gas, electricidad, electrónica, ropa, volviendo a niveles de 2012. Es decir, nos doblarían el precio de IVA del 75% de los gastos habituales de una familia, bajándonos solo un 3% en el tipo general. Hemos calculado la subida de gastos que implica a una familia, mensualmente cerca de 60 euros, anualmente unos 700. Eso es lo que se llama una subida encubierta de impuestos indirectos. Un modelo que simplifica los tipos a 18 y a 7, y por tanto lo que queremos es simplificar el IVA. Y lo que vamos a hacer es bajar el tipo a cambio de pagar por más cosas o de ampliar los conceptos por los que se paga. No habrá reducción de impuestos, hablemos de simplificación fiscal, pero no de bajada de impuestos, porque sería engañar a la gente. Pero sí queremos simplificar esos tipos de IVA. Para entender la medida del complemento salarial hay que analizar qué efectos ha tenido su aplicación en Estados Unidos. Ha supuesto en 30 años una reducción de la media de salarios y del propio salario mínimo, a la vez que se incrementaba muchísimo la cantidad de salarios más y más bajos subvencionados. Si nos vamos al 2013, en una conferencia de FAES del responsable económico de Ciudadanos, podremos entender por qué tanto interés en aplicar el complemento salarial. España tiene que reducir entre el 25 y el 30%, para llevar el endeudamiento al 25% tiene que reducir el tipo de cambio, o sea, los precios de los salarios, un 25 a un 30%. O sea que todavía en el tema de competitividad podría quedar mucho por hacer. Hay que bajar los salarios y para ello hay que enmascararlo con complementos que pagamos todos. Las empresas se van a ir al salario mínimo diciendo, ya lo pagará el Estado. Por ahí no, obliguemos a las empresas a que paguen un sueldo digno a los trabajadores, sí, pero que no tengan que ser el conjunto de Réplica Inés y luego China. Porque si no lo pagamos nosotros. Ciudadanos en un principio planteaba una bajada del IRPF que significaba que las rentas bajas y medias pagasen más de lo que antes pagaban, mientras las clases altas pagaban mucho menos. Ahora han modificado su propuesta a una de 4 tramos en los que la bajada para las clases bajas y media es anualmente irrisoria. Ejemplo práctico. Pedro cobra al año 22.700 euros, Marta 80.000. Con la propuesta de Ciudadanos, el que menos gana se ahorraría en impuestos 91 euros, el que gana más 758. Esa diferencia, 91 euros frente a los 758,20 euros, no suena tan progresivo. Una de las partes que brilla por su ausencia en el programa de Ciudadanos son medidas de protección social para las personas sin ingresos. Con 5 millones de parados, 2,5 millones de parados sin cobrar ninguna prestación, 800.000 familias sin absolutamente ningún ingreso, Ciudadanos pretende subir el IVA de todos los productos básicos de primera necesidad. Su única medida para toda esta cantidad de gente es simplemente cambiar la titularidad de una parte del presupuesto de los cursos de formación de sindicatos y patronal a empresas privadas, creando un cheque de formación de 1.200 euros. Mientras se forman, ¿de qué comen todos estos parados? Bueno, claro, tendrán que comer. Desde Ciudadanos optan por abrir la puerta a que las comunidades introduzcan nuevos copagos en sanidad y educación. Eliminamos, por supuesto, el copago de nuestro programa electoral. Y queremos... No te rías. Estaba. Bueno, pues mira, si estaba, no está. Está bien cambiado. El problema es que viendo a Marta Rivera no es muy creíble. A ver, me niego a hablar de copago cuando la realidad se limita a 8 euros al mes. Y menos sabiendo el historial de declaraciones de Luis Garicano. En fin, esperemos que tras hincarle el diente a las pensiones sea el turno del sistema sanitario. ¿Qué hacer? La solución obvia es el copago sanitario. Es necesario la introducción de un pago fijo por visita en atención primaria y en urgencias. Otra de sus medidas más controvertidas es la de denegar el derecho a sanidad universal a inmigrantes sin papeles. Se da la casualidad que el candidato para el Congreso por las Islas Baleares fue destituido por presuntas irregularidades
como gerente del Hospital de Mallorca durante la investigación de la muerte por tuberculosis de Alfa Pang, al denegarle la atención sanitaria por carecer de papeles. ¿Te parece grave que dimita en bloque el Comité de Bioética de una comunidad entera justamente porque creen que se está generando desigualdad en el sistema sanitario? Esto lo está practicando la derecha. Y vosotros aún peor que el Partido Socialista, todavía más racistas que el Partido Socialista. Viendo estos antecedentes, parece normal que asociaciones como Médicos del Mundo les hayan dado la peor nota en programa sanitario de todo el arco político. En educación también han hablado de copago, según De la Torre, centrado en los estudios universitarios. Pero su medida estrella para favorecer la educación pública es dar créditos de dinero público para las guarderías privadas. Ni que decir queda que en el programa no se habla de revertir todos los recortes y establecimientos de copagos ya realizados en educación o sanidad. ¿Con cuánta gente habéis venido? 3 tíos y 3 tías. ¿Te rodeas de tías? Pero hoy 3 tíos y 3 tías. Bueno... ¿Ha venido así la cosa? Sí. Oye, ningún problema. Yo nunca he defendido las cuotas, ni para bien ni para mal. En el farolillo de cola de esta representación femenina está Ciudadanos. Parece que Rivera ignora la problemática de desigualdad de género en el mundo laboral. En España las mujeres son desiguales por ley. Cobran muchísimo menos que los hombres. Los permisos de Ciudadanos refuerzan la división sexual del trabajo. Su única propuesta para luchar contra la desigualdad de género es la educación. Demuestran un desconocimiento total de la utilidad de las cuotas para corregir la desigualdad. Pero para Ciudadanos esto se arregla no haciendo nada, ni para bien ni para mal. El consenso político fue absoluto. La ley integral echó a andar hace más de una década porque la violencia tiene género. Si existe una ley contra la violencia de género es porque hay un tipo de delito en el que la mayor parte de las víctimas comparte una misma condición. Son mujeres. Los hombres la ejercen sobre las mujeres por el hecho de serlo. El Tribunal Constitucional avala la discriminación positiva y el agravante penal del machismo. Pero Ciudadanos plantea en su programa acabar con esa diferencia. Una crítica a lo que significa la igualdad y el avance en igualdad. Va en contra de toda la normativa y toda la regulación existente en el ámbito de la Unión Europea. En cuanto al maltrato animal, no pretenden prohibir el toro de la Vega y viendo esto... ¿Estás a favor o estás en contra de los toros? No me gustan los toros, pero no me gustan los toros, no me gustan los toros, no me gustan los toros, no me gustan los toros. Bueno, yo digo que me gustan más los hechos que las palabras. Que ni los toros ni el resto de los animales tienen siquiera dos de los que son nuestros derechos fundamentales. Uno es el derecho a la libertad, el derecho a la vida. No hace falta mucho más para saber cuál es su opinión sobre el tema. Así rechazaba Rivera hace 4 años todo tipo de participación española en Afganistán. Que se den cuenta de que en Afganistán no pintamos nada. Y así la defiende hoy en Siria. Si es dentro del marco de la OTAN y de los acuerdos de la ONU, sí. Pues parece que el estudio de su programa nos ha aclarado mucho más lo que sabíamos ya hace tiempo. Vuestras propuestas son las de FAES y están calcadas, dice El País, hasta el punto de que coinciden en el IRPF, coinciden en el impuesto de sociedades, coinciden en los tramos del IVA, coinciden en el patrimonio y coinciden en el impuesto de sucesiones. 5 coincidencias, dice El País, porque el autor de las 2 propuestas, FAES y Ciudadanos, es el mismo señor. Me dice que es lo que a mí me gustaría, ya puestos a soñar, una refundación de todo el centro derecha. Es decir, yo no descartaría el ir a un solo partido entre Partido Popular y Ciudadanos, una nueva unión de centro democrático y mucho más asentada, mucho más anclada en lo que es el centro, el espacio de centro político.